Era de madrugada. El sol aún no había terminado de asomarse sobre el Golfo Pérsico. Un destructor de la Marina de los Estados Unidos surcaba las aguas del Estrecho de Hormuz, uno de los tramos de mar con mayor carga estratégica en todo el planeta. La tripulación estaba alerta, no en pánico, simplemente lista. Porque en esta parte del mundo, estar listo es el punto de partida mínimo. Entonces ocurrió algo que nadie quería, pero para lo que todos llevaban tiempo preparándose. Un buque de guerra iraní, una fragata de ataque rápido, rompió con su patrón de patrulla. Se movía de forma agresiva, cruzando carriles de navegación comercial, ignorando las advertencias por radio, y no iba solo. Detrás de él, un enjambre de lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria se desplegó en una formación que cualquier persona con entrenamiento militar reconocería de inmediato. Aquello no era un accidente. No era un error de navegación. Era una provocación, y la Marina de los Estados Unidos tenía alrededor de 3 minutos para decidir qué hacer al respecto. Lo que ocurrió a continuación, y más importante aún, por qué ocurrió, dice todo lo que hay que saber sobre el punto de estrangulamiento más peligroso del mundo moderno. Y sobre por qué el próximo gran conflicto internacional podría no comenzar con un discurso ni con una declaración formal. Podría comenzar con una embarcación que cruza la línea equivocada en una mañana cualquiera, antes de que la mayor parte del mundo haya tomado su primer café. Analicemos esto con detalle. Para comprender por qué este incidente importa, primero hay que entender la geografía, porque el Estrecho de Hormuz no es solo estratégicamente importante, es estratégicamente insustituible. En su punto más angosto, el estrecho mide apenas unos 33 kilómetros de ancho. Eso es todo. 33 kilómetros que separan el Golfo Pérsico del Golfo de Omán, y más allá, el océano abierto. Y a través de ese corredor estrecho pasan cada día entre 17 y 21 millones de barriles de petróleo. Eso representa aproximadamente el 20% de toda la oferta mundial de crudo. Arabia Saudita, Irak, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, todas sus economías de exportación fluyen a través de ese único cuello de botella. No existe una ruta alternativa, no hay ningún oleoducto que cubra ese volumen, no hay un segundo camino. Si se quiere petróleo del Golfo, tiene que pasar por aquí. Pensemos en lo que eso significa desde la perspectiva de Irán. Irán ocupa la orilla norte del estrecho. Lleva miles de años ahí y durante las últimas décadas su doctrina militar ha girado en torno a una idea única, brutalmente sencilla. No hace falta vencer a los Estados Unidos para ganar. Solo hace falta que operar en esta región sea suficientemente costoso como para que deje de valer la pena. Cerrar el estrecho, o incluso amenazar con cerrarlo, dispara los precios del petróleo en todo el mundo en cuestión de horas. Las primas de los seguros para buques cisterna se disparan. Las navieras se retiran. Los gobiernos que dependen de esas exportaciones energéticas empiezan a hacer cálculos políticos muy distintos. El impacto económico de un cierre de apenas 48 horas se propagaría por los mercados desde Londres hasta Tokio. Irán no necesita hundir un portaaviones para generar ese tipo de perturbación. Solo necesita hacer que el agua parezca suficientemente peligrosa como para que el tráfico se ralentice por sí solo. Eso no es fanfarronería, es una doctrina estratégica meticulosamente desarrollada y llevan más de 40 años construyendo las herramientas para ejecutarla. Aquí es donde mucha gente comete un error. Cuando escuchan hablar del ejército iraní, se forman una imagen que o bien lo sobreestima completamente o lo descarta por completo. La realidad es más matizada y, sinceramente, más interesante. La fuerza naval convencional de Irán, su capacidad de aguas profundas, la que teóricamente podría desafiar a un grupo de ataque de portaaviones estadounidenses en mar abierto, es limitada. Ellos lo saben. No son suicidas. Enfrentarse a la Marina de los Estados Unidos en aguas profundas en igualdad de condiciones sería un conflicto muy breve con un desenlace muy predecible. Pero ese no es su juego. En lo que Irán ha invertido con fuerza es en lo que los estrategas militares llaman capacidad asimétrica. Herramientas diseñadas específicamente para operar en entornos costeros poco profundos y congestionados, exactamente el tipo de agua que se encuentra en el Estrecho de Hormuz.
lanchas de ataque rápido capaces de actuar en enjambre y saturar defensas, misiles antibuque de crucero lanzados desde baterías móviles en tierra, minas, drones, submarinos suficientemente pequeños para ocultarse en las aguas someras de la costa, y cada vez más una flota de embarcaciones de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la conocida como IRGCN, que opera de manera completamente distinta a la Marina iraní regular y responde a una cadena de mando totalmente separada. Esa distinción es enormemente importante. La Marina del IRGC no es en realidad una fuerza naval convencional. Se parece más a un híbrido entre milicias, operaciones especiales y una fuerza guerrillera marítima. Izan banderas distintas, siguen reglas de enfrentamiento diferentes y históricamente han mostrado una disposición mucho mayor a tomar acciones agresivas que la Marina iraní regular. Ellos son quienes han acosado a buques cisterna comerciales. Ellos son quienes han capturado embarcaciones extranjeras. Y son ellos quienes están en el centro de lo que ocurrió aquella mañana. En la mañana en cuestión es una fragata del IRGC, apoyada por una constelación de lanchas de ataque rápido, la que se dirige de forma agresiva hacia el destructor estadounidense, y el comportamiento está coreografiado. No es un solo buque actuando de manera independiente. Está coordinado. Múltiples embarcaciones, formaciones específicas, silencio de radio en los canales internacionales. Alguien planificó esto. La pregunta era hasta dónde estaban dispuestos a llevarlo. El destructor estadounidense llevaba unos 20 minutos rastreando la fragata iraní antes de que las cosas se pusieran serias. El equipo de guardia en el centro de información de combate monitoreaba el contacto. Procedimiento estándar. El comandante había sido informado, el nivel de alerta estaba elevado, pero aún no había alcanzado el máximo. Entonces, las lanchas comenzaron su despliegue. En terminología militar, esto se llama aproximación en enjambre. Múltiples embarcaciones pequeñas y rápidas que se despliegan alrededor de un objetivo para complicar la respuesta defensiva. Es una táctica sobre la que Irán ha publicado doctrina abiertamente. No la ocultan. La idea es obligar al defensor a enfrentarse a múltiples amenazas de forma simultánea, desbordando los sistemas de defensa puntual y la capacidad de toma de decisiones al mismo tiempo. El capitán del destructor tenía una ventana de decisión muy estrecha. El derecho internacional marítimo otorga a los buques el derecho de legítima defensa, pero también exige una demostración clara de intención hostil antes de que se autorice el uso de fuerza letal. Disparos de advertencia, avisos por radio, señales visuales. Hay una secuencia a seguir y seguirla requiere tiempo del que quizás no se dispone si una de esas lanchas lleva explosivos. Esta es la parte de la que no se habla lo suficiente. La presión humana dentro de ese centro de información de combate es inmensa. Cada decisión se revisa después. Cada decisión queda bajo el escrutinio de abogados, de mandos superiores, de comités de supervisión del Congreso, y la persona que la toma tiene quizás 90 segundos. El destructor transmitió advertencias en múltiples canales. Ninguna respuesta por parte de las embarcaciones iraníes. Se lanzó una bengala de advertencia. Las lanchas siguieron aproximándose. A unos 400 metros de distancia, muy dentro de lo que las directrices marítimas internacionales definen como una distancia de aproximación peligrosa, la tripulación del destructor apostó a las armas montadas en cubierta, las ametralladoras de calibre 50, los sistemas defensivos menores. El mensaje era inequívoco, y fue entonces cuando la fragata iraní hizo su movimiento. El radar de control de fuego de la fragata se activó, no su radar de búsqueda, sino el radar de control de fuego, el tipo que rastrea un objetivo específico para la guía de armamento. El sistema de guerra electrónica del destructor se encendió de inmediato. Todas las alarmas, todas las alertas. Aquello ya no era ambiguo. El comandante del destructor autorizó una respuesta inmediata y proporcional. Antes de que el buque iraní pudiera completar su secuencia de apuntado, el destructor lanzó una respuesta coordinada. La guerra electrónica neutralizó el radar de control de fuego iraní. De forma simultánea, el grupo de ataque de portaaviones, que operaba en las proximidades, que había estado siguiendo toda la situación,
puso en movimiento a aeronaves que ya estaban en el aire realizando patrulla de combate aéreo. La fragata iraní, repentinamente consciente de que había pintado un objetivo masivo sobre sí misma con la activación de aquel radar de control de fuego, comenzó a maniobrar. Demasiado tarde. En cuestión de minutos, quedó enmarcada por aeronaves sobre su posición, y por un segundo, buque de superficie estadounidense que había cambiado de posición durante el enfrentamiento. Las lanchas se dispersaron, huyeron en todas direcciones. La fragata iraní, ante una situación táctica abrumadoramente desfavorable, apagó su radar de control de fuego y se retiró del área. Sin disparos, sin buques hundidos, sin marineros muertos en ninguno de los dos bandos. Pero que nadie se equivoque, una línea había sido cruzada, y lo que ocurrió a continuación es posiblemente más importante que el propio enfrentamiento. La confrontación terminó en unos 12 minutos, pero la respuesta se desarrolló a lo largo de las horas siguientes. Y fue ahí donde la teoría de la disuasión se volvió real. Si los Estados Unidos hubieran permitido que ese bloqueo del radar de control de fuego quedara sin respuesta, si la fragata iraní hubiera podido llevar a cabo lo que fue en efecto una pasada de apuntado sobre un buque de guerra estadounidense y regresar a puerto sin consecuencias, el mensaje para todos los demás actores de la región habría sido recibido alto y claro. Poner a prueba a los buques americanos no tiene ningún coste. Repítelo. Hazlo de forma más agresiva la próxima vez. Ese es un mensaje que no se puede enviar. No en esta región, no en este estrecho. La respuesta estadounidense llegó a través de varios canales de forma simultánea. Por vía diplomática, en el transcurso de la hora siguiente, salieron comunicaciones por canales reservados. El mensaje era específico e inequívoco. Lo que sus fuerzas del IRGC acaban de hacer constituye un acto de agresión de apuntado contra un buque naval soberano. No será tolerado. Cualquier repetición será respondida con acción cinética directa. Desde el punto de vista militar, el grupo de ataque de portaaviones se reposicionó, no retrocediendo, reposicionándose, moviendo activos para maximizar la cobertura del estrecho y haciendo visualmente obvio para cualquier vigilancia iraní que la postura de fuerza estadounidense acababa de volverse significativamente más asertiva. Más aeronaves entraron en alerta. Los buques de superficie ajustaron su formación para crear una cobertura defensiva superpuesta. Y los datos de todo el enfrentamiento, las firmas electrónicas, las frecuencias de radar, los patrones de movimiento de cada embarcación iraní involucrada, fueron procesados, catalogados y añadidos a una base de datos de amenazas que servirá para reconocer y responder a patrones similares de forma más rápida la próxima vez. Porque habrá una próxima vez. Todo el mundo en esa región lo sabe. Alejémonos por un momento de los detalles tácticos y pensemos en lo que este incidente representa de manera estructural. El estrecho de Hormuz no es una crisis que vaya a resolverse. No es un problema que tenga una línea de llegada. Es una competencia permanente, continua y desgastante entre dos intereses estratégicos fundamentalmente incompatibles. Los Estados Unidos y sus aliados necesitan que ese estrecho permanezca abierto. El poder de palanca de Irán, posiblemente el más poderoso que tiene sobre toda la región, depende de su capacidad de amenazar esa apertura. Ninguno de los dos bandos va a desaparecer. Los intereses de ninguno de los dos van a cambiar. Lo que cambia es la gestión del conflicto, la calibración constante de cuánta presión aplica cada bando, cómo responde el otro, qué señales se envían y qué líneas permanecen lo suficientemente claras como para que ninguno tropiece accidentalmente con ellas. El incidente que hemos analizado es en realidad un ejemplo exitoso de ese sistema de gestión funcionando. Una escalada peligrosa fue respondida con una reacción medida, abrumadora pero no letal. No comenzó ninguna guerra, no murió ningún marinero. El estrecho permaneció abierto. Hay buques pasando por él ahora mismo mientras se escucha esto. Pero aquí está la incómoda verdad. Ese resultado requirió que todo saliera bien. Requirió que el sistema de guerra electrónica detectara el radar de control de fuego con suficiente rapidez. Requirió que el comandante tomara la decisión correcta bajo una presión de tiempo extrema.
requirió que las aeronaves ya estuvieran en el aire. Requirió que el comandante iraní leyera la situación táctica con precisión y se echara atrás en lugar de escalar. Elimina cualquiera de esos factores y se está teniendo una conversación muy diferente. Las capacidades de Irán no son estáticas. Han seguido desarrollando misiles antibuque de mayor alcance, enjambres de drones más sofisticados y capacidades submarinas diseñadas específicamente para desafiar la superioridad de los buques de superficie de la Marina de los Estados Unidos en aguas confinadas. La ventaja de la Marina americana en cualquier enfrentamiento individual sigue siendo significativa, pero la presión acumulada de operar en este entorno, siempre en alerta, siempre gestionando el margen entre disuasión y escalada, es una carga que no aparece en ninguna partida del presupuesto de defensa. Hay algo más que merece ser dicho antes de concluir y que raramente aparece en los análisis estratégicos. Los marineros a bordo de ese destructor, los hombres y mujeres en ese centro de información de combate, una madrugada que empezó como un tránsito de rutina, no toman las decisiones que los ponen en el estrecho de Hormuz, no determinan la política exterior, no deciden qué nivel de fuerza es apropiado en un enfrentamiento geopolítico que lleva décadas gestándose. Sencillamente se presentan, se entrenan sin descanso, mantienen la preparación y cuando un radar de control de fuego apunta a su buque, ejecutan los procedimientos que han practicado 1000 veces, con una concentración y un profesionalismo que la mayoría de las personas no llegará a apreciar del todo, porque la mayoría de las personas no llegará a enterarse nunca. Estos enfrentamientos no llegan a los noticiarios de la noche. Los comunicados oficiales, cuando llegan, son vagos. Seguridad operacional, consideraciones diplomáticas, la silenciosa preferencia de los gobiernos por desescalar en lugar de publicitar. Pero ocurren con más regularidad de lo que se cree, y cada vez que uno de ellos termina sin bajas, sin un buque hundido, sin una guerra, sin un petrolero ardiendo en la vía marítima más crítica del mundo, ese resultado representa miles de horas de entrenamiento, billones invertidos en defensa, y seres humanos que han respondido de manera extraordinaria ante condiciones que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar. El estrecho de Hormuz sigue abierto hoy. Eso no es algo que se da por sentado. Eso es un resultado. El estrecho de Hormuz no es una lección de geografía ni una nota al pie en la historia militar. Es un punto de conflicto activo y en curso donde las decisiones tomadas en fracciones de segundo tienen consecuencias que se sienten en el precio de la gasolina, en el comercio global, en las relaciones diplomáticas y en la vida de marineros de ambos bandos de una franja de agua muy tensa y muy estrecha. Entender por qué ocurren estas confrontaciones, cómo se gestionan y cuál es la lógica estratégica de cada bando, eso no es solo curiosidad militar, es entender cómo funciona realmente el poder en el mundo moderno, no a través de discursos y cumbres, sino a través de bloqueos de radar y ventanas de respuesta, y de comandantes tomando decisiones que jamás saldrán en las noticias.